Bienvenido a este tercer video del curso Fundamentos de Programación con C++. En esta oportunidad estaré desarrollando el tema de operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son los siguientes. En primer lugar tenemos el operador para ejecutar la suma. Aquí tienes un ejemplo. Luego tenemos el operador para ejecutar la resta. Aquí tienes el operador y un ejemplo. Luego tenemos el operador para ejecutar la multiplicación. Aquí tienes el operador y un ejemplo. Luego tienes el operador para ejecutar la división, el operador respectivo y un ejemplo. Y luego el residuo o módulo. Aquí tienes el operador y aquí un ejemplo. El residuo o módulo es de una división entera. Por ejemplo, si divides 5 entre 2, la división entera es que 5 entre 2 es 2. Y tienes un resto o un residuo de 1. Vamos a revisar el ejemplo 1, donde se ilustra el uso de estos operadores. Aquí tienes el ejemplo 1. Se tienen como datos dos números. El número n1 que es igual a 20 y el número n2 que es igual a 6. Y aquí tiene las operaciones: suma, resta, multiplicación y módulo. Y luego tienes el reporte. Compilamos y tenemos 0 errores. Ahora lo ejecutamos. Aquí tiene la ejecución. La suma 26, la diferencia 14, el producto 120, la división es 3 y el resto es 2. Bien, de esta manera estamos verificando cómo se utilizan los operadores aritméticos. Ahora vamos a ver los operadores de asignación. La asignación básica se hace con el operador igual. Por ejemplo, aquí le estamos asignando el valor 6 a la variable x. Luego tenemos el operador asigna suma. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí se tienen dos instrucciones. La primera instrucción le asigna 6 a la variable x. Y la segunda instrucción le suma 4 al valor de x. Al final x vale 10. Luego tenemos el operador asigna resta. Aquí tenemos el ejemplo. X vale 10. Luego con el operador asigna resta se le está restando 1 al valor de x. Al final x vale 5. Luego tenemos el operador asigna producto. Aquí tenemos el ejemplo. En la primera instrucción se le asigna 6 a x. Y la segunda instrucción multiplica el valor de x por 5. Al final x vale 30. El siguiente operador es asigna división. Aquí tenemos el ejemplo. En la primera instrucción se le asigna 6 a x. La segunda instrucción divide el valor de x entre 2. Al final x vale 3. Luego tenemos el operador asigna módulo. Aquí tenemos el ejemplo. En la primera instrucción se le asigna 6 a x. Y luego a x se le asigna el módulo entre 4. Al final x vale 2. Todos estos ejemplos los puedes revisar en el archivo ejemplo 2. Aquí tienes el ejemplo 2. Tenemos la variable x. Primero es una asignación básica. Se va a mostrar el valor de x nada más. Luego tenemos la asignación suma. Al final x debe valer 10. Luego tenemos la asignación resta. 6 menos 1 sería 5. Luego tenemos la asignación producto. 6 por 5 sería 30. Luego tenemos la asignación división. 6 entre 2 sería 3. Y finalmente la asignación módulo. En este caso x debe valer 2. Compilamos. 0 errores. Ahora ejecutamos. Bien, aquí tienes el resultado. 6, 10, 5, 30, 3 y 2
como se había previsto. Bien, con esto se ha hecho una demostración de los operadores de asignación. Precedencia de los operadores. Cuando construyes una expresión, es importante saber la precedencia de los operadores. Los que tienen mayor precedencia son los que se van a ejecutar primero. Por ejemplo, si tú tienes esta operación, 5 por 8 más 10, ¿cuál sería el resultado? Tenemos dos operadores, el producto y la suma. Entonces vemos la precedencia. Podemos ver aquí que el producto o la multiplicación se encuentra en esta ubicación y la suma en esta ubicación. ¿Quién tiene mayor precedencia? El que tiene mayor precedencia es el producto, por lo tanto lo primero que se ejecuta es el producto. 5 por 8 sería 40, más 10, 50. Quiere decir que el resultado aquí sería 50. Eso porque la multiplicación tiene mayor precedencia. Pero si tú utilizas paréntesis, puedes modificar esa precedencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tú haces esto, 5 por 8 más 10. En este caso, lo primero que se ejecuta es lo que está en los paréntesis. Entonces, primero se ejecuta la suma. Sería 8 más 10, sería 18, y ese resultado se multiplica por 5. Entonces, el resultado que obtienes aquí sería 90, de esa manera. Como puedes ver, la precedencia te va a indicar qué operador se ejecuta primero, pero esa precedencia se puede ver alterada cuando usas paréntesis. Vamos a revisar un programita en el ejemplo 3. Aquí tienes el ejemplo. Se tienen tres variables, a, b y c, con los valores 5, 6 y 10 respectivamente. Y aquí está el cálculo. Primero es a por b más c. Y luego es a multiplicado por la suma de b más c. Compilamos, 0 errores, y lo ejecutamos. Aquí está el resultado. Analicemos. En el primer caso, el valor de d es a por b más c. Sería 6 por 5, 30 más 10, 40. En el segundo caso, primero es la suma. O sea, 6 más 10, 16. Por 5, 80. Bien, de esta manera se ha verificado el funcionamiento de la precedencia de los operadores aritméticos. Ahora vamos a desarrollar el ejemplo 4. ¿De qué trata este ejemplo? El ejemplo dice, desarrollar un programa para encontrar la suma de los n primeros números enteros. Para encontrar la suma de los primeros números n enteros, se aplica la siguiente fórmula. N multiplicado por n más 1, esto dividido entre 2. Esta es la fórmula que debes aplicar. Bien, ahora pasamos a la programación. Creamos un nuevo programa. La plantilla para hacer un pequeño programa en C lo tenemos aquí. Copiamos y pegamos. Suma de n primeros números enteros. Primero la sección de variables. La variable n y la variable suma. Ahora se tiene que leer el valor de n. De esta manera. Aquí hay un pequeño error, no va la t. Listo, ya se tiene el valor de n. Ahora el proceso sería la suma es igual a n multiplicado por n más 1. Esto dividido entre 2. Listo, y ahora el reporte. Valor de n
y luego la suma. Listo. Lo grabamos con el nombre ejemplo 4. Compilamos. Aquí tenemos un error. No es N1, sino N. Volvemos a compilar. Ahora sí, 0 errores. Y ahora lo ejecutamos. Ingresamos el valor de N. Por ejemplo, 5. Tenemos el valor de N5 y la suma 15. 5 por 6, 30. Entre 2, 15. Correcto. Aquí tienes dos ejercicios propuestos para que tú apliques lo aprendido en esta clase. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.